Popol Vuh. Prólogo. Los ancianos quiché están hablando entre ellos. Pasaron muchos años desde que llegaron los conquistadores del otro lado del mar y la derrota del reino quiché. Bajo la influencia del cristianismo, nuestros dioses están en el olvido. ¡Qué tristeza! Hemos perdido muchísimas cosas. Perdimos lo que han hecho los dioses, lo que han construido nuestros ancestros, el pasado, todo. Popol Vuh, que nos narraba cómo se creó este mundo y nuestros ancestros, ya se había perdido. Eso no está bien. Hay que enseñar nuestra historia y sabiduría a los niños que van a nacer y a sus descendientes. Un anciano escribe en un humilde escritorio y otros ancianos y niños lo observan. Nosotros aprendimos las letras de los conquistadores. Quizá nuestras letras desaparezcan y nadie las va a poder leer. No obstante, utilizando esas letras que aprendimos, vamos a escribir los procesos de la creación de este mundo, trabajos de los creadores y los que hicieron nuestra abuela Ixpiacoc y el abuelo Ixmucané, para empezar la vida e historia de nuestros descendientes quiché. Así fue escrito este libro que nos cuenta sobre los lejanos ancestros del reino quiché y los trabajos de los dioses.